Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Pérez Martínez, estudiante del sexto 5 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo. En esta ocasión realizaremos un controlador PID para la materia de sensores e instrumentación. Bueno, básicamente un controlador PID es un controlador proporcional, integral y derivativo. Entonces, este es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular una variable, las cuales pueden ser la velocidad, temperatura, presión y el flujo, entre otras variables de un proceso en general. El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real contra la variable deseada, acondicionando de este modo ambas variables, y de este modo se diseñan sistemas de control mejor desarrollados. Básicamente en esta práctica trataremos de entender el uso y el manejo de los amplificadores operacionales. Para este caso se utilizarán el LM741 y vamos a diseñar el circuito PID mediante amplificadores operacionales, y controlaremos la velocidad de un motor mediante un control PID en base al cambio de temperatura. Los componentes que se utilizarán para esta práctica será nuestra fuente variable simétrica de más o menos 12 voltios a 1 ampere, una resistencia variable de 50 kilo ohms, otra de 10, 7 amplificadores operacionales LM741, dos resistencias de 47 kilo ohms, 7 de 10 kilo ohms, una resistencia de 12 kilo ohms, una resistencia de 22, una resistencia de 10 kilo ohms, otra resistencia de 15 kilo ohms, dos resistencias de 3.9 kilo ohms, dos resistencias de 100 ohms, una resistencia de 3.3 kilo ohms, un capacitor de 220 microfaradios a 25 voltios, otro capacitor de 100 microfaradios a 25 voltios, un transistor TIP41 y un transistor TIP42, el sensor de temperatura LM35 y un multímetro con punta con sus respectivas puntas de prueba, dos protoboard, jumpers o alambres de conexión, pinzas de corte o de punta. Para esta práctica se realizó la simulación en Proteus para conocer el funcionamiento que tendrá. Observamos el control PID en estos tres amplificadores, en el cual, como vemos, se muestra en su forma inversora. Funge como integrador y derivativo. También observamos los dos transistores TIP, que son amplificadores, y el motor en funcionamiento, que varía su velocidad en base al incremento de temperatura o disminución de la misma. Como se observa, hemos aumentado la temperatura y el motor comienza a girar a mayor velocidad. Una vez analizado este circuito, procedemos a realizar la explicación física del sistema. Observamos nuestro potenciómetro de 10 kilo ohm, de 50 kilo ohms, perdón, de 10, nuestros amplificadores operacionales, el sensor de temperatura LM35. En esta parte se observan los tres amplificadores del controlador PID, el amplificador en su conexión inversora, integrador y derivativo. Observamos también los transistores amplificadores PID 41 y 42 y nuestro motor de 5 voltios, el cual será nuestro indicador para este circuito. Procedemos a conectar nuestro circuito y observaremos su funcionamiento. Como se observa, el motor está apagado. En cuanto empieza a aumentar la temperatura, el motor debería de empezar a funcionar, y en cuanto la temperatura de ese sensor empieza a disminuir, las revoluciones comenzarán a variar, siendo cada vez más lentas. Muy bien, se logra observar su funcionamiento. Vamos a esta llama para poder acelerar el funcionamiento. Nuevamente busca equilibrarse. Este proceso puede llegar a variar en base a las condiciones ambientales a las que nos encontramos, pero básicamente este es el funcionamiento de este circuito. Bueno, en conclusión, observamos el comportamiento de este circuito. Observamos que la velocidad de giro, es decir, las revoluciones por minuto, se ven afectadas por el cambio de temperatura en el sensor. Además, conocimos la importancia de la elaboración de este tipo de controladores PID y algunos usos. Por ejemplo, para este tipo de circuitos se pueden implementar en algún sistema de calefacción para el hogar, regular la temperatura dentro de un invernadero. Podríamos utilizar este controlador para iniciar algún sistema en general, y también este tipo de controladores son muy usados para dispositivos de audio debido a la configuración de amplificadores que llevan a cabo este proceso. Esperando que todo lo mencionado anteriormente haya quedado claro, me despido y muchas gracias.